Bienvenidos. En este video vamos a explorar el poder transformador de la conciencia, una herramienta única que está a nuestro alcance para cambiar nuestra realidad. Todo lo que experimentamos empieza en nuestra mente, en ese espacio profundo y personal donde se originan nuestras percepciones, emociones y deseos. Hoy descubrirás cómo, al tomar el control de tu conciencia, puedes no solo comprender el mundo a tu alrededor de una manera completamente nueva, sino también dar forma a tu vida desde adentro. Te invito a quedarte hasta el final de este video, porque en los próximos minutos aprenderás sobre la dualidad de la mente consciente y subconsciente, y cómo ambas se unen para crear la realidad que vives. Además, conocerás una ley poderosa y práctica: la ley de asunción. Este principio te permitirá asumir desde ahora mismo tus deseos como ya cumplidos, creando las condiciones para que el subconsciente los haga realidad. Al final de este video, tendrás acceso a una información valiosa sobre cómo poner en práctica estos conocimientos y elevar tus vibraciones, alcanzando un estado de paz, éxito y plenitud. Esta es tu oportunidad de descubrir la sabiduría necesaria para transformar cada aspecto de tu vida. Acompáñanos en este viaje y descubre el poder de ser el creador consciente de tu propia realidad. Empecemos. Introducción a la conciencia como realidad única. La conciencia es el núcleo de nuestra experiencia. Todo lo que percibimos y experimentamos comienza en ella. Desde este lugar de creación interna, interpretamos y proyectamos nuestras percepciones hacia el mundo exterior. Esto significa que, en realidad, todo lo que experimentamos no es más que un reflejo de nuestra conciencia. Cuando aceptamos esta idea, nos damos cuenta de la profunda responsabilidad y el poder que tenemos sobre nuestras vidas. La conciencia, entonces, es más que la simple percepción de nuestra realidad. Es el motor y la base de todo lo que nos rodea. Nos movemos a través de un mundo que constantemente responde a nuestra conciencia, lo que abre una puerta a la transformación de nuestra vida. Cambiar nuestra conciencia es, por ende, el primer paso hacia la creación de una nueva realidad. Al comprender esta verdad, nuestra vida deja de ser una serie de sucesos al azar y se convierte en una obra de arte, un reflejo de nuestra percepción interna. Así, en lugar de ser meros espectadores, tomamos el rol de creadores activos, capaces de dirigir nuestras vidas en función de lo que cultivamos dentro de nosotros. La dualidad en la conciencia, consciente y subconsciente. La conciencia humana es un sistema dual compuesto por el consciente y el subconsciente, dos facetas que trabajan en conjunto para dar forma a nuestras experiencias. La mente consciente es la mente analítica, la parte que observa y juzga. Es la parte de nosotros que evalúa lo que vemos, escuchamos y percibimos, interpretando cada información. Por otro lado, el subconsciente es la mente creativa, la receptora de todo lo que el consciente le transmite. No evalúa ni cuestiona lo que se le entrega, simplemente lo recibe como un mandato y actúa en consecuencia. Cuando enviamos una emoción o pensamiento constante al subconsciente, éste lo toma como una orden. Es decir, lo que pensamos con intensidad y emoción se convierte en una programación para nuestra mente subconsciente. Aquí radica el secreto de toda creación. El subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginario. Toma cada impresión que recibe como una realidad y se ajusta para manifestarla. Entender esta dualidad y la capacidad de nuestra conciencia para influir en ambas partes es la clave para controlar y dirigir nuestra vida en función de nuestros deseos. La ley de asunción y su aplicación práctica.
La ley de asunción nos enseña que podemos lograr nuestras metas al asumir que ya están cumplidas. Esta ley nos desafía a experimentar emocionalmente la realidad que deseamos antes de verla manifestada en el mundo físico. La asunción no se trata de desear algo simplemente, sino de asumir que ya es nuestro y, al hacerlo, sentir el gozo de tenerlo. Así, el subconsciente acepta esta emoción como un hecho y trabaja para hacerla realidad. La clave está en el sentimiento. Si queremos paz, asumamos esa paz como parte de nuestra vida y sintámosla profundamente. Si queremos éxito, visualicemos y asumamos que ya hemos alcanzado ese éxito, sintiendo la emoción y gratitud de tenerlo. La ley de asunción es una herramienta poderosa que nos permite moldear nuestra realidad de acuerdo con nuestros sueños y deseos. Al practicarla, descubrimos cómo transformar nuestros pensamientos y sentimientos para que reflejen la vida que queremos vivir. Capítulo 2. El subconsciente como creador silencioso. El poder creativo del subconsciente. El subconsciente es como un terreno fértil en el que se plantan todas las impresiones que la mente consciente le entrega. Este terreno acepta cada pensamiento y emoción que transmitimos con intensidad, sean estos positivos o negativos. Sin hacer preguntas, sin discriminar entre lo bueno y lo malo, el subconsciente recibe y nutre todo lo que sembramos en él. En esta tierra mental, los pensamientos de amor, éxito, paz y abundancia tienen el mismo potencial de crecimiento que los pensamientos de duda, miedo y escasez. Cada pensamiento que alojamos en el subconsciente actúa como una semilla que con el tiempo se convierte en realidad. Esta comprensión nos invita a ser muy cuidadosos y conscientes de lo que estamos plantando en nuestra mente cada día. Al asumir una postura consciente sobre nuestras emociones y pensamientos, cultivamos un terreno fértil para la paz, la abundancia y el amor en nuestra vida. Si deseamos experimentar resultados positivos, necesitamos sembrar pensamientos de igual calidad en el subconsciente, ya que, como un creador silencioso, esta parte de la mente solo sigue las instrucciones que le damos. La influencia del sentimiento en el subconsciente. El sentimiento es el elemento que transforma un pensamiento en una impresión duradera en el subconsciente. Cuando sentimos profundamente una idea o emoción, estamos impregnando el subconsciente con ese estado mental, y éste lo acepta como una realidad. Esto significa que no es suficiente pensar en lo que queremos. Debemos sentirlo. La clave para manifestar nuestros deseos no está en la simple repetición de afirmaciones vacías, sino en crear un sentimiento genuino de gratitud, gozo y satisfacción en torno a ellos. Si deseas abundancia, no pienses solo en lo que significa. Siéntelo en cada fibra de tu ser como una experiencia real. Esta emoción es la que el subconsciente acepta y toma como una verdad. Con el tiempo, estas impresiones emocionales se convierten en parte de nuestra programación mental y nos llevan a experimentar en el exterior aquello que sentimos intensamente en nuestro interior. Este poder de transformación es la verdadera esencia del subconsciente como creador. Reprogramación del subconsciente para el éxito. Reprogramar el subconsciente es posible cuando somos conscientes de nuestros patrones de pensamiento y trabajamos activamente para reemplazarlos con nuevas ideas y emociones positivas. La reprogramación implica observar los pensamientos y sentimientos que tenemos, identificar aquellos que limitan nuestro crecimiento y reemplazarlos por ideas que promuevan nuestro bienestar. Podemos imaginar esta reprogramación como una limpieza mental, donde removemos pensamientos de duda y escasez y los sustituimos por pensamientos de éxito y abundancia.
Este proceso no sucede de la noche a la mañana. Es un trabajo constante y disciplinado que requiere nuestra plena atención. Con el tiempo, nuestros pensamientos constructivos se vuelven parte de nuestra vida y el subconsciente comienza a reflejar esta nueva programación en nuestra realidad externa. Este es el poder de la reprogramación. Aprender a llenar el subconsciente con pensamientos de éxito para que nuestra vida refleje esa abundancia que cultivamos internamente. Practicar el sentimiento de deseo cumplido. La técnica de visualización y el deseo cumplido. La visualización es la práctica de imaginar nuestro deseo como ya cumplido, experimentándolo con todos nuestros sentidos. Esta técnica nos ayuda a conectarnos emocionalmente con el resultado que queremos ver manifestado en nuestra vida. No se trata solo de ver la imagen mental. Es importante sentir esa experiencia como si fuera real. La visualización eficaz incluye detalles como colores, sonidos, texturas e incluso aromas que asociamos con el cumplimiento de nuestro deseo. En esta práctica, nos vemos a nosotros mismos ya en posesión de lo que queremos, viviendo la vida que soñamos y sentimos cada emoción de esa realidad. La clave está en sostener la visualización el tiempo suficiente para que el subconsciente la acepte como una realidad. A medida que lo hacemos, nuestros pensamientos y emociones se alinean con la manifestación de nuestros deseos, transformando nuestra vida desde el interior. La hora de dormir. Momento clave para el subconsciente. Antes de dormir, la mente entra en un estado de relajación profunda que hace al subconsciente especialmente receptivo a las impresiones. Este es un momento privilegiado para practicar la visualización de nuestros deseos como ya cumplidos, pues el subconsciente absorbe la información sin resistencia. Podemos aprovechar esta ventana mental para programar el subconsciente con pensamientos y sentimientos que deseamos ver manifestados en nuestra vida. Por ejemplo, antes de dormir, podemos visualizar nuestros logros, sentir la paz y la abundancia que deseamos, y dejar que estas emociones se graben en el subconsciente. A medida que dormimos, el subconsciente sigue trabajando en esta impresión, acercándonos cada día más a la realización de nuestros sueños. Mantener la alineación emocional diariamente. La visualización no se limita a una práctica aislada. Requiere que mantengamos una alineación emocional constante con nuestro deseo. Esto significa que, aunque enfrentemos desafíos, volvamos a esa emoción de deseo cumplido. Mantener esta alineación es clave, pues el subconsciente responde mejor a una emoción constante y sostenida que a una intención pasajera. A lo largo del día, podemos recordar nuestra visualización y evocar el sentimiento que queremos experimentar. Este hábito fortalece nuestra programación mental y nos ayuda a vivir en una armonía constante con nuestros deseos, permitiendo que el subconsciente actúe para materializar esa realidad en nuestra vida. Capítulo 4. La dualidad y el poder interno del ser. Entender la dualidad del ser interior y exterior. Cada uno de nosotros vive en un estado de dualidad. Existe el ser externo, visible para los demás, y el ser interior, nuestra conciencia y núcleo de creación. En muchas ocasiones, esta dualidad se interpreta como una lucha, pues mientras el exterior está condicionado por las apariencias y opiniones del mundo, el interior es un espacio de autenticidad, libre de las imposiciones externas. Nuestro ser interior es la fuente de toda manifestación y, al mismo tiempo, el reflejo de la conexión que tenemos con nuestros deseos más profundos y nuestra esencia verdadera. Cuando ignoramos esta dualidad,
Es fácil perdernos en las demandas y juicios externos, olvidando que el poder de nuestra vida se encuentra en el interior. La auténtica manifestación ocurre cuando reconocemos esta dualidad y aprendemos a alinearla, de manera que lo que queremos en el fondo también sea visible en el mundo exterior. Este capítulo explora cómo alcanzar esa alineación y hacer que nuestra realidad externa se convierta en un reflejo claro y fiel de lo que realmente somos y deseamos. En ese equilibrio encontramos paz, claridad y dirección, pues nuestro ser exterior deja de depender de las opiniones de los demás y se convierte en una extensión natural de nuestra conciencia interior. Alianza entre consciente y subconsciente. La manifestación de nuestros deseos requiere una alianza entre nuestra mente consciente y el subconsciente. Este equilibrio asegura que nuestras intenciones y nuestros sentimientos trabajen juntos, eliminando contradicciones que puedan obstaculizar nuestros deseos. La mente consciente es como un capitán que establece el rumbo, mientras que el subconsciente es la fuerza que impulsa el barco. Sin una alineación clara entre ambos, nuestras intenciones pierden potencia, pues el subconsciente necesita una guía firme para materializar lo que el consciente le envía. A través de prácticas de visualización y alineación emocional, fortalecemos esta alianza, asegurando que el subconsciente esté impregnado con la misma certeza que nuestra mente consciente. Este capítulo ofrece métodos específicos para cultivar esa conexión, ayudando al oyente a identificar posibles bloqueos internos y a transformarlos en una energía constructiva que impulse la realización de sus deseos. A medida que perfeccionamos esta alianza, nuestras acciones, emociones y pensamientos comienzan a reflejar una coherencia que se traduce en una vida más armónica y satisfactoria, libre de contradicciones internas. La fe, la persistencia y la paz interior. La fe es una herramienta esencial para sostener la manifestación de nuestros deseos, pero en este contexto, la fe no es solo la espera pasiva de que algo suceda, sino la certeza activa de que nuestros deseos ya están en proceso de realización. La fe es la fuerza que nos permite sostenernos en medio de las dificultades, manteniendo nuestra visión y emociones alineadas con el deseo cumplido. Esta fe se convierte en el ancla que estabiliza nuestras emociones y pensamientos, especialmente en momentos de duda o incertidumbre. La persistencia, a su vez, es el compromiso constante de mantenernos en este estado emocional de certeza y gratitud, independientemente de las circunstancias externas. En este capítulo, exploramos cómo la fe y la persistencia generan una paz interior que nos permite avanzar en la vida sin miedo, sabiendo que estamos en el camino correcto. La paz surge cuando entendemos que nuestra realidad no depende de los eventos externos, sino de nuestra capacidad para mantener una conexión estable con nuestros deseos y metas. Este estado de paz se convierte en la fuente de una energía renovada que nutre nuestra mente y espíritu y refuerza nuestra capacidad de manifestar una vida que refleje nuestros más profundos anhelos, el poder interno y la autocreación. El poder de creación, el deseo de éxito y la paz se encuentran en nuestro interior, esperando ser activados. La manifestación es más que atraer cosas hacia nosotros, es la expresión natural de quienes somos en esencia. A medida que aprendemos a trabajar con nuestra conciencia y el subconsciente, desarrollamos una comprensión profunda de que no estamos limitados por las circunstancias externas, sino que tenemos el poder de rediseñar nuestra vida en cualquier momento. Esta verdad nos da libertad y nos libera de la dependencia de factores externos para sentirnos plenos o felices.
En la práctica, significa que cada día es una oportunidad para tomar el control de nuestra vida y moldearla a nuestra voluntad. No importa lo que hayamos vivido en el pasado, cada momento nos ofrece la posibilidad de empezar de nuevo, de reconectar con nuestra verdadera esencia y de manifestar una realidad alineada con nuestros valores y sueños. El poder está en ti. Alinea tu ser interior con tus deseos y observa cómo el mundo comienza a reflejar tu luz y autenticidad. Para muchos principiantes, esta información puede ser confusa y difícil de entender. Los conceptos de conciencia, subconsciente y manifestación parecen abstractos al principio, y algunos incluso podrían dudar de su eficacia. Es natural que existan esas dudas, porque la mente humana promedio está acostumbrada a creer solo en lo que puede ver y tocar. Por eso estamos preparando una serie de 150 episodios de audiolibros diseñados para guiarte paso a paso, desde los fundamentos más básicos hasta los niveles más profundos de autoconocimiento y manifestación. Queremos acompañarte en cada etapa, llevándote de la mano para que comprendas y apliques estos principios con claridad y confianza. Este viaje hacia el dominio de tu vida y la realización de tus deseos no es algo que se logre de la noche a la mañana. La manifestación, el control del subconsciente y la alineación de la mente y el corazón requieren mucha práctica y dedicación. A menudo, el camino hacia el éxito personal y la autorrealización no es fácil, y la realidad es que no todos están dispuestos a recorrerlo hasta el final. Muchas personas ni siquiera intentan embarcarse en esta travesía, y aquellas que lo hacen suelen retroceder cuando encuentran adversidades, cuando el estrés, el miedo o la incomodidad se vuelven difíciles de soportar. Pero, precisamente en esos momentos, es cuando más importa seguir adelante. Si estás aquí, viendo este video y explorando estas ideas, es porque dentro de ti hay una chispa de valentía y un deseo de vivir una vida plena y auténtica. Ese impulso es el primer paso en un camino que requiere fuerza de voluntad y un compromiso sincero contigo mismo. Solo aquellos que están dispuestos a enfrentar las dificultades, a aprender de cada experiencia y a mantenerse firmes ante los retos, lograrán desbloquear todo su potencial y alcanzar la vida que desean. Estamos aquí para ayudarte en cada paso de esta aventura. Queremos que sepas que no estás solo en este viaje. En cada episodio, en cada reflexión y en cada enseñanza, encontrarás herramientas y guías diseñadas para apoyarte. Juntos exploraremos estos principios de forma clara y sencilla, para que puedas integrarlos en tu vida y hacer de ellos una realidad. El camino hacia el éxito y la paz interior no es fácil, pero estamos aquí para acompañarte. Y si estás dispuesto a avanzar con decisión y constancia, descubrirás el poder de transformar tu vida. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Y recuerda, este es solo el comienzo. Mantente conectado, sigue explorando y permite que estas enseñanzas te lleven a nuevas alturas. Te esperamos en los próximos episodios para seguir creciendo juntos. Al llegar al final de este audiolibro, te invito a reflexionar sobre el increíble poder que reside en ti, en tu capacidad de crear una vida plena, amorosa y abundante. La comprensión de que nuestra conciencia y nuestras emociones son los elementos clave para manifestar cualquier cambio en nuestra vida abre las puertas a un mundo lleno de posibilidades. A través de los principios que hemos compartido, puedes empezar a aplicar estas ideas cada día, tomando control de tu mente y sintonizando tu corazón con tus deseos. Si cada pensamiento y emoción que sentimos es una semilla para nuestra realidad,
entonces este momento es el ideal para sembrar aquello que deseas ver florecer en tu vida. Este proceso requiere amor y constancia, pero como has visto, las recompensas son profundas y duraderas. En este viaje hacia el despertar, nuestra intención es guiarte y brindarte el conocimiento y la motivación que necesitas para vivir en armonía con tu esencia verdadera. El canal Despertar de la Esencia está lleno de recursos y videos creados específicamente para ayudarte a cultivar una conciencia elevada, en paz y llena de energía positiva. Cada video que compartimos está diseñado para profundizar en diferentes aspectos de la manifestación: el amor propio, el poder de la mente y la conexión con el ser. Estos principios no solo ayudan a mejorar nuestra vida, sino que también nos transforman, haciéndonos seres más conscientes, capaces de contribuir al bienestar del mundo. Por eso, te invito a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, te unirás a una comunidad comprometida con el crecimiento personal y el despertar espiritual, en un espacio donde cada uno de nosotros puede aprender y evolucionar. Nos gustaría que te conviertas en un miembro activo, compartiendo tus experiencias y reflexiones en los comentarios y siendo parte de esta misión de elevar la conciencia colectiva. Cada video, cada palabra que compartimos, tiene la intención de recordarte que eres un ser poderoso y completo, capaz de superar cualquier desafío y de alcanzar tus sueños más profundos. Suscribiéndote, estarás al tanto de nuevos videos y contenido diseñado para acompañarte en este camino de autodescubrimiento. Además, si sientes que este mensaje ha resonado contigo, te animo a compartir este video con las personas que más quieres. Las palabras y enseñanzas que aquí compartimos tienen el poder de inspirar y motivar a quienes buscan un cambio, quienes desean redescubrir su verdadero ser y vivir una vida llena de propósito. Tal vez tienes algún amigo, familiar o ser querido que está pasando por un momento difícil, o alguien que simplemente desea encontrar un poco de paz y claridad. Compartir este mensaje puede ser el regalo que necesita para empezar a ver su vida con nuevos ojos, con una mente abierta y un corazón en paz. Juntos, podemos expandir este mensaje de amor y esperanza, tocando más vidas y sembrando más luz en este mundo. Nuestro canal, Despertar de la Esencia, está lleno de contenido diseñado para mantenerte inspirado y conectado con tu verdadero potencial. Cada video es una herramienta, un recordatorio de que el amor, la paz y la abundancia son posibles cuando nos alineamos con nuestra esencia. Te invitamos a explorar todo el contenido que hemos creado, ya que cada video profundiza en aspectos esenciales de la vida y el desarrollo personal. Desde técnicas de visualización, guías de meditación, hasta herramientas para cultivar la paz interior, todos los videos son parte de este camino hacia el despertar. A través de esta biblioteca de sabiduría, puedes construir una vida que refleje tu paz, tus valores y tus sueños. Al cerrar este audiolibro, quiero dejarte con un mensaje que emite amor, paz, alegría, esperanza, motivación y buenas vibraciones. Recuerda siempre que eres un ser poderoso y pleno, con la capacidad de transformar cada aspecto de tu vida. Que la paz inunde tu corazón, llenándote de serenidad en cada momento. Que el amor sea la energía que guíe tus pensamientos y acciones, atrayendo a tu vida experiencias y personas que vibran en armonía contigo. Que la alegría sea tu compañera constante, recordándote que la vida es un regalo para disfrutar y compartir. Que la esperanza sea la luz que ilumine tu camino, incluso en los momentos más oscuros. Que la motivación te impulse a seguir adelante, construyendo y manifestando la vida que deseas.
y que las vibraciones positivas te acompañen siempre, abriéndote a recibir lo mejor que el universo tiene para ofrecerte. Gracias por acompañarnos en este viaje de autodescubrimiento. Este es solo el comienzo de un camino lleno de sabiduría y transformación. No estás solo en este proceso. Todos somos parte de un despertar colectivo, una evolución hacia una vida de amor y plenitud. Suscríbete, únete a nosotros y comparte este mensaje. Juntos estamos creando un mundo donde cada ser puede vivir en armonía con su esencia y disfrutar de una vida plena